Termina la oración con que te ofreces para sufrir martirio por las almas y el pueblo va a prenderte con garrotes y espadas. Sale, medroso, Judas a tu encuentro, mas tú ya la esperabas, y acercándose a ti te da un beso, símbolo de traición para el que ama. Salve, Rabí, saluda al buen amigo, y al momento te apresan los infieles. Permaneces tranquilo. Acéldama que habitan los cuerpos vagabundos por las 30 monedas de los príncipes. Solo 30 monedas, solo 30. 30 monedas de plata dieron por nuestro Señor. Ay, qué prenda tan barata, siendo de tanto valor. Para la entrevista de hoy, de Paso a Paso las Villas, salimos otra vez de plató y hoy ya estamos en este mirador histórico, en esta galería vandelviriana de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villacarrillo. Hoy vamos a hablar de una persona que podemos definir con muchas palabras, una persona buena, sincera, comprometida con su pueblo, que quiere a su pueblo, pero sobre todo si quieres saber de historia, tienes que pasar por ella. No puedes comprender la historia sin antes hablar con Ramón Rubiales. Muy buenas, Ramón. Hola, José Miguel. Muchas gracias por venir a este programa de Paso a Paso a las Villas. Podemos hablar de muchas cosas, pero hoy vamos a relacionar tu sabiduría, que es son muchas cosas, ¿no? La historia, que es tu gran pasión. Mi gran pasión y afición, sí. Con una de las historias, de las fiestas, mejor dicho, más importantes y que más representan a un pueblo, que más lo definen, que es su Semana Santa, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cómo era la Semana Santa de antes? La que tú recuerdas en Villacarrillo. Bueno, la Semana Santa que yo recuerdo de niño. De niño. Porque una cosa es la que recuerdo de niño y otra cosa es ya la que cuando fui ya miembro activo de las cofradías. Que de eso hablaremos ahora. Hablaremos más adelante. Pero a la que tú estás viviendo ahora, a la que tú recuerdas cuando eras niño, ¿en qué se parece, se diferencia? Recuerdo muy remotamente, bueno, que había una gran devoción y las cosas que más me llamaban la atención quizás fuese, sobre todo, como vivo al lado de la iglesia, oír los jueves por la noche y las madrugadas del viernes cantar los cantes de pasión de los pasionistas de Villacarrillo alrededor de la iglesia. Aquello me emocionaba a mí. ¿Te llamaba la atención? Sí, y luego la iglesia permanecía abierta toda la noche del Jueves Santo y la madrugada del viernes hasta que salía la procesión del Paso. Y entonces, bueno, pues recuerdo ese trasiego de entrar y salir y gente que se quedaba incluso a dormir en los bancos o en los sillones que hay, los sillones grandes, ¿no?, que hay allí. Y aquello pues era lo que más quizás me llamaba la atención, ¿no? Y luego, ¿qué otras cosas me llamaba la atención? Bueno, pues me llamaba la atención también pues la seriedad que había, ¿no? Y sobre todo para mí en una procesión que era el Via Crucis de Penitencia y Silencio, que lo recuerdo porque era siempre de noche, el martes santo, y bueno, y aquello causaba un respeto muy grande, porque los hermanos iban todos de negro, sin cartón en el cucurucho, ¿no?, sin cucurucho, y luego pues llevaban una cruz a cuestas de madera, ¿no?, y luego muchos descalzos, otros con esparteñas, y aquello pues la verdad es que impresionaba, ¿no?, pues, y luego mucha gente que iba acompañando también, aunque no iban vestidos, pero iban acompañando. Entonces aquello a mí me impresionaba y me llamaba la atención, ¿no?, discurrir por las calles de Villacarrillo con esa seriedad, con esa devoción tan grande hacia ese Cristo crucificado que llevaban en hombros, ¿no?, y con el único sonido de un tambor, ¿no? Pues aquello era otra cosa que me impresionaba. Luego también llamaba la atención, claro, pues bueno, los romanos, ¿no?, que salían los romanos. No había bandas de cornetas y tambores, solo había una banda pequeña, con pocos, que iban con una especie de cazadora de pana, recuerdo, y aquí llevaban como unas cintas como los tunos, ¿eh? Sí. Y me acuerdo que ensayaban incluso en la sacristía y en los ruedos de la iglesia previamente. Y entonces era la única banda que se alternaba con todas las procesiones. Y luego, bueno, el paso que era también muy llamativo, la procesión, ¿no? La procesión del Nazareno, que llamaba mucho la atención. En fin, eso es lo que más recuerdo de pequeño. Y luego también recuerdo ya un poco más mayor a San Juan,
que a San Juan lo llevaban un poco a su aire, ¿no? Lo llevaban a su aire y hacían cosas muy curiosas, ¿no? Sí, ¿no? Le hacían reverencias al pasar por el ayuntamiento, le ponían hasta un cigarro en la mano, le llegaban a poner hasta una botella. Porque era la cofradía de los estudiantes, ¿no? Sí, sí, esa la sacaban los estudiantes. Y entonces, pues, hasta que llegaba el momento del encuentro, pues estaba dando vueltas por el pueblo. Se paraba en el Cerro del Águila y allí estaban ellos hasta que, en fin, hasta que ya... Pero no tenía un itinerario fijo o... No, él andaba por donde andaba por donde le daban, y luego ¿no? ya bajaba al encuentro, ¿no? Eso sí, bajaba al encuentro ya. Que el encuentro se era producía en la plaza en la plaza de los Caños, ¿no? La plaza del ayuntamiento. Con el Nazareno. Se hacía con el Nazareno y con la Verónica también, y claro, la Dolorosa y la también. Virgen de los Dolores, efectivamente, sí, sí. En ese Así sentido, que... con todo lo que me estás diciendo, pues se denota que la Semana Santa del pueblo de Villacarrillo ha evolucionado muchísimo, como sí. es lógico. Muchas cosas se han conservado, como por ejemplo ese encuentro que se sigue produciendo, sí. Solamente la Verónica y el Nazareno en la noche de la madrugada, pero hay muchas cosas que se han perdido. Bueno, el encuentro que él se hacía entonces con los romanos, cruzaban las lanzas y luego llegaba el ángel con la espada. Y era el que conseguía, tras decir una poesía, conseguía que le abrieran paso, ¿no? Un cante de pasión. Entonces, sí, y aquello era, pues, y con cante de pasión, aquello era muy, muy emocionante. Y luego hay que tener en cuenta que en aquella época, estamos hablando de los finales de los 60 y 70, que Villacarrillo tenía bastante población, bastante más población que ahora. ¿Cuánta población? Pues Villacarrillo podría tener en aquella, pues hay que tener en cuenta que Villacarrillo entre los años 50 y 60 llegó a tener alrededor de 20.000 habitantes. Ahora tenemos... No llegamos a 11.000. 11.000. Entonces, en aquella época no sé exactamente, pero podríamos rondar los 15, 16 o quizá más, ¿no? O sea que había muchísima población y no había tantos entretenimientos como hay ahora, ¿no? Entonces la gente, cuando había cualquier acto, pues se lanzaba a la calle, ¿no? Claro, eso ha hecho que la Semana Santa de antes también haya cambiado mucho a la de ahora. Efectivamente. Ha disminuido ha pegado un descendimiento grande de la población. Eso ha afectado. También quizá a lo mejor hay gente que no le gusta escuchar estas cosas, pero hay mucha tontería alrededor de este mundo. Sí, eso es así, poca eso es devoción, inevitable. poca implicación. Y eso hace que haya cambiado, ¿no? Me imagino. Efectivamente, eso hace que haya cambiado, claro, y ahora pues no es lo mismo que antes, ¿no? Bueno, antes también me imagino que habría gente que iba a las procesiones pues, como mero espectáculo, como el que va a un carnaval o el que va a ver cualquier desfile, ¿no? Y otros que iban con su corazón, ¿no? Con sentimiento y devoción religiosa, ¿no? Efectivamente. Así que... Tú eres un gran historiador, en tu currículum, aunque gozas de gran humildad... Local, diría yo, más que... centrado en la historia del municipio... podría ser, con la figura de cronista, por así decirlo, sí, yo lo digo. Sí, pero yo no lo veo así, desde luego, yo creo que... Tu humildad. Entonces, tú en tu currículum cuentas con un gran, por así decirlo, una gran cantidad de artículos que tratan la historia de Villacarrillo. ¿Podrías decirnos si se sabe dónde se encuentra el origen, aquí en Villacarrillo, en la Semana Santa? Es complicado. A nivel general, más o menos lo podemos tiene que sacar. estar asociado a nivel general, ¿no? Efectivamente. La Santa, al fin y al cabo, es revivir la pasión de Jesús, ¿no? Y bueno, y viene desde el siglo V con los Via Crucis, y luego ya en el siglo, con el Concilio de Trento, en el siglo más crece la XVI fiesta. es cuando más crece, con el barroco, y en Villacarrillo, bueno, pues Villacarrillo concretamente tenemos datos, claro, los datos que tenemos más antiguos, todavía queda mucho que escarbar, ¿no? Estudiando lo que se ha escrito, que como digo es poco, pero es mucho. Poco en el sentido porque hace falta, como tú has dicho también, más investigación. A lo mejor no hemos llegado ni al 15% de lo que hay que investigar en relación a esta fiesta, ojo. Pero aún así, pues bueno, donde se ha escrito, pues se ha aportado mucho. Y se ve que las cofradías que tenemos actualmente, pues es lo mínimo que ha llegado a nuestros días, que había muchísimas más cofradías, cosas, claro. Que algunas han desaparecido incluso hasta en los años 70 del siglo pasado, es decir, que son recientemente perdidas. Sí, yo te diría que la cofradía más antigua evidentemente es la cofradía, incluso puede ser a nivel de Andalucía, ¿no? Y ya no me atrevo a ir más lejos, ¿no? Pero la cofradía de la Veracruz, vamos... ¿Cuántos son los años que cumplió en 2019? Sí, pero bueno, con decir la fecha, en 1411
fue cuando se encargó la imagen, ¿no? Que luego parece ser que la imagen pues se debió de cambiar, ¿no? Y luego el obispo Narváez... El obispo Rodrigo Fernández de Narváez, ¿no? Creo que era, sí. Pues ese fue uno de los que aprobó los estatutos, ¿no? Y la fecha que sale en 1419. Y pone 1419, lo que ahí ya tenemos un dato, ¿no? Un testimonio de la antigüedad de la cofradía. Pero, por ejemplo, hay otra cofradía que ahora dinos cuándo, si se sabe cuándo se pierde, que es la de las ánimas benditas del purgatorio, que es otra de las más antiguas, sí, casi que más que el patrón, o están al mismo nivel. Sí, hay datos muy antiguos de ella, del siglo XVI, incluso me atrevería a decir antes, ¿no? Me parece a mí que hay un dato que se publicó en algún libro de Semana Santa y lo hizo, no sé si fue Francisco Pérez Ruiz, cuando era hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, y habla de 1500, no recuerdo si 1560 o algo así, alrededor de esa fecha. Habla de que tenían recogido ellos en los libros en algunos de los libros de acta la fecha de la erección canónica de esa cofradía o de la fundación. Entonces, bueno, pues esa también sería muy antigua, En ¿no? el Museo Parroquial tenemos ejemplos todavía físicos de esa cofradía que desapareció, como son las tazas de ánimas y una medalla que han donado. Sí, de hecho hay fotografías antiguas, espero que salga la próxima revista de Amigos de la Historia, no dentro de muchos días, pues va a salir una fotografía donde aparece la gente saliendo de una de las misas a finales del siglo XIX y se quiere ver una mesita con la taza de ánimas, ¿no? Una mesa petitoria con la taza de ánimas que hay en el museo, que era para recaudar fondos para eso, para asistir a los que no tenían, a los pobres, ¿no? A los que en los sepelios, ¿no? En los entierros. Hay una monografía muy curiosa, Ana Olivares, Villacarrillo, en el siglo XVIII, donde analiza muchísimas cosas. La verdad que la labor de esta... Ana Olivares también ahí recoge antigüedad de cofradías y merece la pena. Es un documento también que merece la pena leerlo, porque ella ahí... La labor de otros historiadores como... pues... Saca muchos datos relacionados con cofradías, con testamentos que dejan, en fin. De hecho, y yo concretamente he investigado también en el archivo de protocolos del Archivo Histórico Nacional, en los protocolos notariales de Villacarrillo, y por lo pronto ahí he encontrado un dato muy curioso que no sé si se ha hecho público todavía, y es que la cofradía de la Soledad, que era de las más antiguas, de la Soledad, con ese nombre, era de la Soledad, Descendimiento y Santo Entierro de Cristo. Y Santo Entierro de Cristo. O sea que el Cristo, quizá antes de meterlo en la urna... Efectivamente, deberían de hacer un descendimiento de la cruz. Incluso he traído aquí el documento, por si tú quieres leerlo, porque yo como veo regular, aquí lo tienes, lo tengo aquí traducido además, me parece, vamos a ver. Aquí puedes leer lo que dice. Aquí en la parte de arriba, aquí lo está, ahí es el documento original. El documento original sí que es un testamento. Es el testamento, ahora lo vas a decir tú, de qué fecha y qué testamento es. Fundación de la capellanía por parte del clérigo don Bartolomé Gallego en la Iglesia Mayor de Villacarrillo. Año. 1657. 1657, ahí estamos hablando, pero hay otro dato anterior que ahora lo vas a leer también. El capellán deberá acudir todos los días de Viernes Santo a la procesión de la soledad y entierro de nuestro Señor Jesucristo y descendimiento de la cruz que se hace aquel día por la cofradía. Y hemos de acudir con sobrepelliz revestido a administrar el descendimiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y en la procesión llevando un incensario. Efectivamente, o sea que como ves aquí, como se puede comprobar, pues ahí ya existía la cofradía de la Soledad y el Santo Entierro de Cristo y con el descendimiento, lo cual es evidente que había un crucificado que lo bajaban de la cruz, sería articulado como existe en algunos sitios y lo depositaban sobre en algún lecho, ¿no? Aquí has traído un testamento. Sí, este es más anterior todavía, ese que has dicho ahora es de 1657. Este testamento el 12 de marzo de 1640. De 1640, o sea que es unos pocos años antes. Testamento de Ginesa o Teresa García, viuda de Francisco Juan del Villaclaro. El nombre no he conseguido descifrarlo bien. A la Virgen, a la Virgen de la Soledad y Entierro de Cristo, que la cofradía está en la iglesia mayor de esta villa. Se den 12 reales para velas. Es que los testamentos dan mucha es una ventana abierta, Porque cuando se van a morir te dicen en la capilla que quieren ser enterrados. Y te dan datos. Y te la describen. Muchas veces te la describen. Porque, por ejemplo, el artículo que escribió Juan Parrar, sacerdote amigo,
También un colaborador Francisco Jesús, y que muy puesto en la historia, y Francisco Jesús Martínez Martínez Asensio Asensio de también ha hecho Villanueva, unas aportaciones muy interesantes que ahora le voy a referir también pues, sobre el Nazareno. te hablan de testamentos también y te dicen, por ejemplo, donde está ahora el Cristo de la Veracruz, el patrón, Sí. Juan de Trillo de la Torre, ese Sí, hombre del o sea, el siglo fundador de la capilla. XVII, y que se entierra con la túnica de mortaja, es decir, son datos, y te dice lo que hay en la capilla, ya te describen. Sí, son descripciones muy interesantes y que aportan mucho. Efectivamente. Que hay que tener mucho cuidado y por eso es interesante leer con detenimiento. Sí. Claro, y teniendo en cuenta que en siglos pasados el movimiento de las imágenes por la Iglesia Pues sí. era muy... Lo estamos muy viendo común. ahora, pues imagínate, ¿no? Antiguamente. Lo que ha llovido desde entonces. Efectivamente. Pero bueno, como aquí acabamos de ver, bueno, pues aquí ya tenemos una prueba de que la cofradía de la Soledad y Descendimiento y Santo Entierro de Cristo existía ya en esa fecha. Incluso anteriormente debería existir también, porque esta es la única referencia que hemos encontrado, pero probablemente existiera de antes. Documentos. ¿No? Eso sería curioso de analizar por qué se ha perdido tanta cofradía también. Bueno, yo creo que porque, en cierto modo, la evolución humana pues se ha secularizado, ¿no? Y ya no somos tan religiosos. Y eso ha hecho que se pierdan, ¿no? Y se han quedado las cofradías. Muchas cosas se conservan por tradición, más que por devoción. Por devoción, ese es el problema, ¿no? Que hay que conseguir, la Iglesia tiene que acercarse, tiene que buscar un acercamiento más, alguna manera mejor de acercarse, ¿no? Ya. Para no perder esa vinculación, ¿no? ¿Tienes más datos, por ejemplo, históricos? Iba a hablar de antes me comentabas al principio que no lo hemos dejado atrás, el tema de la Cofradía de Ánimas, y me remito también a Paco Pérez, a Francisco Pérez, en el artículo ese que escribió en un libro de Semana Santa, donde habla que desaparece como tal la Cofradía de Ánimas en el año 1970, creo alrededor del 75. Y ya, bueno, estaba muy ligada a la Virgen de los Dolores y ahí ya empezó a generarse la cofradía como tal de la Virgen de los Dolores, que empezó un poco después, en 1900, me parece que en el 83, 84 empezaron ya con sus estatutos, ¿no? Hay otro artículo con su regulación ya. De otro historiador, que bueno, pues desgraciadamente lo hemos perdido, de Paco Coronado, ¿no? Sí, Paco Coronado ha sido un gran historiador y que ha hecho unas aportaciones muy buenas también. Buenas. Sobre todo en el tema de la pasión era un... Y con el tema de Ánimas creo que también tiene, ¿no? Retazos históricos que donde aporta... Y otra cosa que nos queda pendiente, el Nazareno. La cofradía del Nazareno también tiene, se sabe que tiene, antigüedad, ¿no? Y de hecho, ahí he encontrado yo datos también y los aporta Francisco Martínez Asensio, una de sus publicaciones que ha hecho sobre la cofradía del Nazareno en Argentaria, y la refiere de 1613 a 14. Hay datos de esa fecha. En Villanueva. Hay datos de esa fecha. Sí, bueno. Como que van casi que de la mano. Sí, de la mano. La de Villanueva, según él, es anterior, ¿no? Pero hay unos datos que aporta del año 1613 a 1614. Y está documentado y lo aporta él en esa publicación, ¿no? Incluso de fechas posteriores también hay algunos datos que aporta. Luego, del caído, pues también se dice que puede ser de finales del 16, del principio del 17. Tampoco tenemos gran seguridad, ¿no? Pero es verdad que, viendo las fotografías antiguas del caído, que se han conservado bastante, las litografías, dibujos, se ve que la imagen es... que tanto decían, por ejemplo, el anterior cronista, decía que podían ser de Ocampo. Julio Rubiales decía que era de Ocampo, que en la firma estaba en la lengua y que era de Martínez Montañés. Pero recientemente una tesis doctoral de 2017 ha señalado que es de Diego de Mora, un escultor de Granada del siglo XVIII. Muy claramente que ha salido de la mano de Diego de Mora. Bueno, pues sí. De hecho, unos años. Este historiador de Granada señala que en torno a 1720 hace la imagen del caído nuestro de aquí. Pero es que tenemos una referencia escrita que la trata Luz de Ulierte, que en paz descanse, cuando habla de los retablos de la iglesia. Dice que en 1711 hace la Inmaculada este artista, ¿no? Es decir, que ya tenía relación aquí con Villacarril, este artista granadino. Y encima su padre, como has dicho tú, fue Bernardo, es el que hace el Cristo de la columna. Luego puede ser que la vinculación venga por ahí, ¿no? Qué rica es la historia Y luego la vinculación con la iglesia de Santa Isabel, pues tampoco la conocemos, porque Alonso Escudero, lo curioso es que él describe mucho y habla de Santa Isabel, al hablar de la Madre Inés de San Luis, y sin embargo no cita para nada al caído, ¿no? Da la impresión de que no estaría ahí, entonces. Cuando describe la obra de Espejo de Acero Fino, dice que tiene esas revelaciones, esos maitines de San Lorenzo, y dice que le sucede muchas cosas en el coro de la iglesia
pero eso le sucede a los pies del altar. Efectivamente, ¿entendemos? sí. Más o menos como ahora. Y hace una descripción no muy exhaustiva de lo que hay, pero es verdad, es lo que tú dices, que no menciona al caído para nada. Y eso es raro, sí, en 1600. Sí, 1668. Antes de entrar en 69, 1700. Y no se menciona al caído. Es muy raro. Es extraño. ¿Algo más, alguna curiosidad más en relación a la ahora historia? Mismo no se me ocurre nada más, ¿no? Podríamos estar aquí toda la noche. Muchísimo, ¿no? Pero... Aparte de estar metido en profundidad en la historia local, también ha estado metido, y sigue estando colaborando con el tema de estar metido en el hoyo de las cofradías. Ha sido hermano mayor, si no me equivoco, de la Cofradía del Santo Entierro. ¿Qué recuerdas de esa? Bueno, yo recuerdo que yo era un cofrade, como digo, de vela, de a pie. Entonces, cuando me vine a vivir a Villacarrillo, yo estaba en la Carolina entonces, en el curso 86-87. Estaba allí de maestro. Estaba de profesor en el Instituto de Formación Profesional. Entonces me dieron traslado aquí, pedí traslado a Villacarrillo, me lo concedieron, me vine a Villacarrillo y entonces, asistí a la reunión de mi cofradía, pues como cualquier cofrade puede ir. Y de esa reunión, pues salí nombrado hermano mayor, así por las buenas, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que fue una responsabilidad muy grande, porque yo tengo un lema, es que cuando uno está. Sí, si te comprometes. Ese es un problema, que por eso no me gusta tener muchos compromisos, porque lo paso mal, ¿no? Pues la cofradía, entonces en aquella época estaba todo por ahí. Bueno, ya había arrancado, porque con el párroco anterior, don Ramón López Poza, con el párroco anterior no, estuvo de párroco conmigo, don Ramón López Poza. En los años 80, ¿no? Sí, te estoy hablando del año 87-88, que fue el curso que yo estuve aquí. Bueno, estaba don Ramón López Poza, llevaba ya unos años, y él ya había arrancado aquí la reorganización de la Semana Santa, que había estado bastante desorganizada. En los años, yo creo que fue todo a raíz de entrar en la democracia, vino un poco de revuelta y aquello se dislocó un poco, ¿no? Y yo recuerdo darle forma que sí, que don Jesús Moreno Lorente, que era el párroco que hubo anteriormente, pues tuvo que ordenar que quien quisiera procesionar lo tenía que hacer sin el capirote. Y eso no gustó mucho. Y entonces aquello no gustó mucho, ¿no? La verdad es que había folclore. Yo recuerdo que empezaban a vestirse las mujeres, que hasta entonces no se vestían prácticamente, ¿no? O lo llevaban muy discretamente. Y aquello ya hizo un poco de... ocasionó un cofrade que se rebeló, ¿no? Con el tema de... No sé si del tema de la expiración, que era el que llevaba el estandarte, y dijo que él salía por sus narices con el estandarte y era el único penitente que iba con él. El caso es que aquello hizo que todo se viniera abajo, la verdad. En vez de haber asumido y haber dicho, vamos a reorganizar, ya no le dio tiempo. Él ya se fue de aquí a Jaén, que vive todavía, por cierto, y luego ya vino don Ramón López Pozas, que a partir del año 83 fue el que reorganizó. Cogió a todas las personas más responsables, más afines a las distintas cofradías, y de ahí, pues salieron una junta directiva, salieron, en fin, hermanos mayores, y se tomó un punto de arranque, y ese punto de arranque fue muy positivo, y a mí me tocó continuarlo. Entonces, cuando yo llegué, ya se había encendido la mecha, ¿no? Y me habían dejado todo el camino ya abierto, pero había mucho que hacer, ¿eh? O sea, durante mi época, que yo estuve de hermano mayor, de presidente de entonces era agrupación de cofradías de Semana Santa. Sí. O sea que en las patronales no estaba, era solo de Semana Santa. Semana Santa. Efectivamente, y no se llamaba unión local, se llamaba agrupación de cofradías. Y los representábamos el hermano mayor de cada cofradía, y luego había uno elegido por la junta directiva. Que era la cabeza, ¿no? Tenía, aparte del hermano mayor, otro. Bueno, luego estaba el presidente de la agrupación de cofradía, había un secretario y un administrador, ¿no? Como en todas las juntas. Bueno, pues había mucho que hacer, y una de las cosas primeras que se hicieron fue, pues, habían salido la normativa para confeccionar los estatutos por parte del obispado, entonces lo que se hicieron es todos los estatutos, ya todos los proyectos, y se presentaron todos los proyectos de prácticamente todas las cofradías. Entonces, durante ese periodo que yo estuve, que fue desde el 88, principios del 88, hasta el 90 hasta la víspera de Semana Santa del 93, estuve de presidente de la agrupación de cofradías, luego me sucedió Manuel López Palomares. Bueno, pues en esa fecha se tramitaron prácticamente todos los estatutos de las cofradías. Luego ya se han ido renovando después, ¿no? Pero los primeros estatutos, ¿no? Porque prácticamente no había nada, no había documentación. Sí, bueno, hasta el año pasado que se reformaron otra vez. Sí, se han ido reformando. Han tenido que meter nuevas normas de derecho canónico y tal. Va a tener... Pero que se hizo todo eso. Luego, no había bandas prácticamente.
la banda más antigua entonces era la banda de la columna, que salía con casi todas las procesiones. Bueno, pues se fueron generando bandas. Luego tampoco salían ni con costaleros ni en hombros, casi ningún trono. El único que salía era la Verónica y San Juan. Sí, porque eran los tronos más chicos. Pues a partir de ahí también ya fueron todas las cofradías retomando el tema de sacar... Iban a ruedas antes, ¿no? En ruedas, iban en ruedas, de sacar en hombros o con costaleros los tronos, ¿no? Y de hecho, bueno, mi cofradía fue una de las primeras que además, como no nos dio tiempo a prepararnos, pues recuerdo que tuvieron que echarnos una mano por donde estaba Álvaro Magrita, cerca del paseo, en la calle San Rafael, al principio de la calle San Rafael, es San Rafael, ¿no? Sí. Pues al principio ahí tuvieron que echarnos una mano los demás cofrades porque no podíamos llevar el trono ya, ¿no? Y a día de hoy, permítame que te interrumpa, el trono que tiene actualmente sigue siendo el mismo, ¿no? No, el trono que tiene, el trono, vamos a ver, el trono que sigue siendo el mismo, se hizo nuevo, que lo hicieron lo hizo aquí Juan de Noche, sí, Esteban Juan de Noche, pero luego se adornó en Úbeda, en un sitio de prestigio de Úbeda. El trono no es el antiguo, el trono es el nuevo que se hizo, pero está preparado para poder llevarlo con ruedas, porque yo eso lo tenía muy claro. Digo, lo mismo que ahora estamos subiendo, podemos bajar, y de hecho lo estamos viendo ahora, ¿no? Se está notando. Lo estamos viendo ahora que veremos a ver ya quién termina, si no volvemos a las ruedas otra vez con los tronos, igual que con las bandas. Y dándole se están gracias, perdiendo y al final vamos a terminar también con un mínimo de bandas, ¿no? Dándole gracias a Dios por los costaleros y las costaleras que tenemos, pero es que están para todo, están tanto para el nazareno, luego los vemos en el cautivo, somos los mismos siempre. Y con el tema de las bandas, pues bueno, ahora tenemos aquí en Villacarrillo, gracias a Dios, la fusionada, que es la banda esta antigua, claro, la de la columna, que está, por lo menos está echando una mano con el caído. Claro. Se fusionan las dos, pero el nazareno ha caído por ahora. Y veremos a ver lo que nos espera todavía, ojalá. Están las cosas pero por la ver. cosa no va para arriba, de momento. ¿Eran tiempos complicados? Bueno, en aquella época, luego no termino de contarte, se hicieron bastante más cosas, porque no solamente era de cara a las manifestaciones públicas, sino también luego de cara a lo que es lo religioso, al sentimiento religioso. También se hizo una labor muy buena. Se inauguró la Escuela de Formación del Cofrade. Fue a partir de ahí, no me acuerdo si en el año 90 y algo. Luego se hicieron también jornadas, hacíamos unas jornadas en vísperas de Semana Santa, donde se ponían, se daban charlas, o se hacían exposiciones fotográficas. Se llegó a hacer, recuerdo, en el antiguo casino, en la planta de arriba, una exposición de las cofradías, donde se pusieron maniquís con todos los hábitos, con todas las túnicas, incluso con los báculos, con los estandartes y algunos objetos, y aquello tuvo mucho, la verdad es que fue muy, muy interesante. En Navidad se hacía un Belén también, de pasión, que lo hacíamos, el Belén se hacía con la coloración del caído, lo hacíamos en la casa de don Cristóbal, en la planta baja, en la casa de don Cristóbal, el antiguo párroco, en la calle de la Feria. Y bueno, y es que no te puedo decir, se hicieron los primeros certámenes de cantes de pasión, el primer certamen. Los pregones se continuaron, cuando yo llegué fue el tercer pregón, que fue con Ramón Molina Navarrete, y con el tema de los cantes de pasión, es que en esa época Paco Coronado fue, ¿no?, recabando todo. Sí, fue recabando información también. Él tenía una colección de todos los cantes de pasión, y luego había aquí en Villacarrillo unos grandes pasionistas. Vamos, yo recuerdo que ibas por las calles en las procesiones y enseguida había alguno que aparecía cantando. Es ¿no? otra cosa que Esa está era en capa tradición. caída. Sí, por eso siempre era interesante hacer los certámenes, de alguna manera, para que no se pierdan los cantes de pasión. De hecho, en los pregones siempre el colofón era algunos cantes de pasión, ¿no?, para mantener el ánimo y que no ¿Recuerdas más cosas que se hacían en tu época? Bueno, recuerdo que ya se empezaron a hacer las fiestas de las cofradías también, que eso no se hacía. Interés, que no se hacía. En fin, más que nada ya era una implicación más de los cofrades en la vida de la parroquia. Entonces, pues, que era algo, vamos, es algo que tienen que hacer las cofradías, implicarse en la vida parroquial, no solamente limitarse a salir a la calle el día de su procesión, ¿no?, sino estar ahí al servicio de la parroquia, pues muchas cosas, ¿no? Por lo que escucho, había muchísimo trabajo, muchas formas que había que darle. Sí, y había gente y se colaboraba y todo fue para arriba, o sea que... Aún así eran tiempos complicados, aunque había mucha devoción, había mucha mano, eran tiempos complicados como lo son ahora. No, vamos, yo complicado en el sentido, no, vamos... Había gente que yo lo veía como un espectáculo y punto, ¿no? Sí, pero eso no como podemos. todo, ¿no? Como todo, pero como luego no, había seriedad y respeto. Y yo recuerdo que la noche del Viernes Santo, pues los bares cerrados y todo, vamos, aquello era...
Vamos, muchas de esas cosas deberían de volverse a hacer. Bueno, es complicado, ¿no? Porque no el tema de los bares, de cerrar, porque eso ya es inviable, pero el tema de esas exposiciones, esos certámenes de cante de pasión, que sea dentro del mismo pregón, una muestra de 15 minutos, ¿qué es eso? No tiene por qué ser un concurso, puede ser una muestra, para que no se pierda. El tema con las bandas, quizá haya que volver a hacer como se hacía antes, pasarse por todos los colegios, tener paciencia y coger a una cantera de críos, y eso es la cantera que luego van a ser grandes y van a tocar. Bueno, te puedo seguir diciendo, porque no he terminado. También se elaboró el primer cartel de Semana Santa, concretamente, vamos, lo he traído aquí. Has traído el ejemplo. Vamos, el cartel libros, no lo he traído, el cartel no lo he traído, pero he traído... Ese es el primero, ¿no? Este fue, vamos, el primer cartel que fue en el año... No, vamos a ver, el primer cartel, a ver si es que ya tengo un lío aquí. Este fue el primer libro de Semana Santa, que con la imagen del la imagen Cristo antigua, de la columna, porque decidimos ir sacando las imágenes antiguas, fotografías de imágenes antiguas. Se decidió en la reunión de la agrupación de cofradías de entonces. Este del año 92, este fue en el año 92 el libro, pero en el año 91 salió el primer cartel, y el primer cartel, no lo tengo aquí el cartel, pero tengo la imagen, que fue esta. Una imagen apaisada del Santo Sepulcro. Apaisada, un cartel no era muy grande del Santo Sepulcro, porque le tocaba a él. O sea, que íbamos rotando como ahora se hace, las cofradías, y se encargaban de hacer todos los trámites. Y este era un tríptico. Desde el año 84 salió el primer folleto, que ya no estaba de presidente de la... En el año 84. Sí, en el año 84 salió el primer folleto, que fue con el Nazareno. Ese fue el con primer el caído. Y en los libros ya fueron en el 92, como he dicho antes, ¿no? Y anteriormente a mí, de presidente de la agrupación de cofradías, estuvo Manuel Mota, que falleció no hace mucho. Y vamos, y creo que Juan Jiménez Requena, que vive todavía, también fue presidente de la agrupación. Sería curioso, estamos trabajando en el programa en ello, de coger a alguien de aquí del pueblo que tenga todos los carteles y todos los libros, la colección, y a ponerlo y hablar. Se ha hecho alguna exposición fotográfica a través de Amigos de la Historia donde hemos sacado bastantes carteles, vamos. No sé si los tendremos todos, pero hay gente en Villacarrillo que tiene la colección de carteles y de libros de Semana Santa, y merecería la pena aprovechar una Semana Santa y volver a sacarlo todo. También eres hermano mayor honorario, tienes esa distinción. Creo que soy el único en Villacarrillo. De la Cofradía del Santo Sepulcro eres el hermano mayor honorario. Y en Villacarrillo yo no sé si habrá, yo creo que no hay ningún hermano mayor honorario en Villacarrillo. ¿Por qué crees que tiene esa distinción? Esa distinción fue, vamos, para mí fue un honor y una sorpresa, como es lógico, y fue pues la junta directiva de mi cofradía, me parece que fue en el año 2010, que decidieron y lo propusieron y se aprobó en asamblea solicitar al obispo que se me nombrara hermano mayor honorario. Entonces, bueno, eso tienes que reunir una serie de requisitos, ¿no? De haber tenido una vinculación muy estrecha, de haber tenido aportaciones grandes, y entonces mandaron una especie de currículum mío relacionado con la Semana Santa, y a raíz de aquello, bueno, pues me vino un nombramiento, y recuerdo que acababa de llegar don Andrés de Parco, que llevaba muy poco tiempo aquí. ¿No? Porque don Andrés yo creo que vino en el 2010, ¿no? Septiembre. Pues poco después de llegar don Andrés fue el que en la iglesia me puso la medalla de hermano mayor honorario. Para mí pues un honor, y lo llevo con... Tengo derecho a asistir a todas las reuniones, aunque no tengo voz, pero no tengo voto. Pero bueno, ahí estoy. Y yo estoy a disposición de mi cofradía, o sea que lo saben. Cuando yo estoy, cuando me voy, pero estoy a disposición, y de hecho, así lo saben que mi cofradía, cuando me han llamado para algo, ahí me tienen, ¿no? Para representar, para escribir, para lo que haga falta, así que... a día de hoy, ¿crees que vamos bien encaminados con la tradición? Bueno... ¿Cómo crees que estamos evolucionando con la Semana Santa? Se intenta mantener, ¿no? El problema es que si no da para más, no da para más, ¿no? Y entonces yo aquí veo que bueno, que cada vez Villacarrillo tiene menos población, la gente joven, lamentablemente, si no hay trabajo, se tienen que ir fuera, y claro, y si tú pierdes el germen, que es la gente joven, pues al final los mayores se van extinguiendo, ¿no? Y esto pues necesita pues que por lo menos que lo que hay se mantenga, ¿no? Y es complicado, lo veo complicado, vamos, no lo veo, ojalá, ¿no?, que vaya bien, ¿no? Pero lo veo complicado, y de hecho las pruebas están ahí, ¿no? Que ya pues las iglesias cada vez se ven más vacías, las procesiones, sí, porque viene mucha gente de fuera, porque hay muchos que están de Villacarrillo que vienen fuera y retornan en los días claves, ¿no?
pero es complicado, lo veo complicado, pero bueno, no hay que perder la esperanza ni la ilusión. Todo puede resurgir otra vez de alguna forma, ¿no? Así que, pero lo veo complicado, ¿no? Fuiste también pregonero en el año 2005. En el 2005 fui pregonero de la Semana Santa de Villacarrillo. Un pregón curioso, yo sí lo he leído. Sí, yo mi pregón, a mí me gusta escarbar en la historia y dejar asentada la historia, porque eso queda para siempre. Eso queda para siempre. Entonces, para mí, y de hecho, pues yo haré siempre que pueda, intentaré, mientras pueda y tenga fuerza, intentaré seguir escarbando la historia, ¿no?, de lo que me gusta. Y eso queda ahí, queda ahí. Tuviste una experiencia bonita, me imagino, ¿no? Sí, fue una experiencia bonita porque, bueno, pues más que nada lo que hice fue una aportación histórica, ¿no? Si alguien se lee mi pregón, pues es una aportación a la historia de la Semana Santa de Villacarrillo, ¿no? Ajá. Y paso, cofradía a cofradía, ¿no? Paso a paso, güey, pasando por todas las cofradías, ¿no?, haciendo una introducción general, y la verdad es que, bueno, que para mí fue un orgullo, ¿no? Ajá. Y además me presentó Paco Coronado, ¿no?, que para eso fue también otro orgullo para mí, sí. No sé si no hemos dejado algo en el tintero, ¿te gustaría añadir algo más? Podríamos añadir mucho, porque habría que hacer quizás 7 programas de la historia de la Semana Santa en Villacarrillo, ¿no?, y ver todas las influencias hasta hoy en día, pero creo que hemos desgranado lo más. Sí, siempre se habrá quedado básico, algo, pero bueno. Siempre algo, ¿no? Ya está. Sí, yo estoy a disposición siempre de quien quiera saber algo que yo lo sepa, ¿no? Así que. Antes de terminar, me gustaría que mandaras pues un mensaje genérico a los cofrades. ¿Qué le dirías a los cofrades? Pues a los cofrades que, bueno, que no decaigan. Que perseveren. Que perseveren y que no se limiten solo a la salida profesional, sino que estén ahí al lado de su cofradía. Que la cofradía no sea la junta directiva, ni el hermano mayor, que no los dejen solos, ¿no? Y que estén ahí, y luego con su parroquia, ¿no? El estar con tu cofradía es estar con la parroquia. Eso es lo que pediría. Que luchen por su tradición, su identidad. Y que luchen por mantener la tradición, la identidad. Una tradición que hemos heredado de nuestros antepasados, que ha costado mucho mantener, y yo creo que no sea tan costosa de mantener ahora que lo tenemos todo. No, es decir, yo creo que no. Ahora tenemos muchos mejores medios que antes. Y lo han mantenido los antiguos, efectivamente, y ahora lo vamos a perder. No lo podemos perder, así que. Pues Ramón, muchísimas gracias por regalarnos. Gracias a vosotros, ha sido un placer de corazón. Y ya está. Nos ha costado entrevistarte porque te dan vergüenza, ¿no?, los medios de comunicación. Sí, yo soy una persona un poco. Pero bueno, me he dedicado, jamás pensé que me iba a dedicar a la enseñanza y al final terminé dedicándome a la enseñanza, así que no. Pues gracias. Siempre he estado delante de gente. Ramón, por tu labor siempre con este pueblo y con la tradición, y gracias por venir a este programa. Gracias a vosotros, de corazón. Gracias. Venga, hasta luego. Estamos en Beas de Segura, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y vamos a explicar pues la Semana Santa, un poco haciendo un resumen de la Semana Santa de este municipio. Una Semana Santa que es pues bastante rica, que agrupa pues a muchas hermandades y cofradías, tanto de penitencia como sacramentales. En concreto tenemos 14 hermandades y cofradías y grupos parroquiales. 9 de ellos son cofradías o agrupaciones de penitencia que muestran pues sus imágenes durante los días de Semana Santa y en los días previos también en Cuaresma, en algunas salidas extraordinarias. Tenemos también 2 agrupaciones sacramentales, que son la agrupación de la Unión Eucarística Reparadora, María de los Sagrarios y Adoración Nocturna. Y aparte tenemos grupos parroquiales también, o hermandades de gloria, hermandades de gloria, que son la Cofradía de la Virgen de la Paz, cofradía patronal, agrupación del patrón de Beas, que es San Juan de la Cruz, un grupo parroquial. Y bueno, y aparte de ello, pues tenemos también la Hermandad de San Marcos, cuyo titular también nos preside aquí en el presbiterio del altar mayor, pero que no es cofradía, no está constituida como cofradía religiosa, sino como una asociación civil.
La Semana Santa de Beas de Segura, bueno, como iremos viendo en esta serie de entrevistas, pues remonta a sus orígenes a época medieval, ¿no? Muy vinculados también con las órdenes religiosas que existían en Beas de Segura, pues desde el siglo XIII prácticamente, muy vinculadas, como digo, muchas de ellas a los franciscanos y al monasterio de San Francisco, que era regentado por esta orden de franciscanos menores. Y otras surgen al amparo de otras órdenes religiosas como la de Carmelitas Descalzas, ¿no? Fundadas por los padres Carmelitas Descalzos, ¿no? La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Entonces, bueno, a lo largo de estas entrevistas pues iremos descubriendo poco a poco pues el rico valor, ¿no? Tanto religioso como histórico y cultural que tiene esta Semana Santa beasense, ¿no? Que es un poco también mezcla de las tradiciones andaluzas con las tradiciones manchegas y las tradiciones murcianas, ¿no? Quizá por este punto estratégico y este enclave que tiene Beas, ¿no? Un poco que siempre se ha caracterizado por ser cruce de caminos, ¿no? En esa situación geográfica tan específica. Hoy quiero acompañarte en el retiro del huerto de Getsemaní, sufrir la soledad de la tiniebla contemplando tu luz, el rojo agobio, angustia que origina, las gotas que fecundan la roca donde oras. Quiero seguirte paso a paso, hasta la cumbre azul, del monte de la muerte y de la vida. Yo te negué, temí ser procesado por el ambiente hostil. Exigí tu condena, como pactado estaba. Te acusé de blasfemo al declararte el Hijo de Dios vivo. Te preguntaron, ¿quién te ha pegado? ¿Tú sabes que fui yo? Entrelacé los látigos que abrieron tu sagrario. Empapé con tu sangre las blancas vestiduras. Lavé mis manos ante el poder fáctico y voté por tu muerte en la urna del grito. Demandé tu respuesta, pregunté si tú eras el rey tan esperado, e hinqué en tu cabeza la corona de espinas. Te puse el manto rojo de locura y me mofé de ti. Clavé tus manos y tus pies con el mazo de todos mis pecados. Arrojé mis insultos a tu costado herido y brotó tu perdón sobre la oscuridad. Al fin se abrió tu cielo con lluvia de esperanza y alegría sobre el monte infecundo. Y sé que tú eres Dios, que te diste hecho amor, siendo tuyo el poder sobre todo poder. Y sé que estás aquí, en el pan y en el vino consagrados, cumpliendo tu promesa. Rota en tu acantilado acogedor, delimitan su mar con diques de tinieblas. Los ciegos vespertinos huyen hacia la noche. Cubre la soledad como el relente, la túnica sagrada, y empapa de abandono su entremado. El reloj de la vida inicia su andadura, girando a contraluz de los olivos. Conducen a Jesús al tribunal formado por corruptos arrogantes que se jactan de lujo, de opulencia, de poder transitorio, dignos representantes del maligno. Cae la noche cerrada sobre Getsemaní, un vendaval de pájaros de serja del ramaje. El horizonte rojo presagia otro diluvio.